Virginia Fagundo, soy licenciada en Sociología, hice el Máster de Estudios de Género y Políticas de Igualdad en la Universidad de La Laguna, y estos últimos años he estado trabajando como educadora en piso tutelado para mujeres en situación de vulnerabilidad social, y es verdad que también bueno, he podido trabajar como agente de igualdad, pues dando charlas de sensibilización en materia de igualdad. Y muy breve ha sido también mi experiencia de pocos talleres en educación afectivo-sexual. Es ahí donde nace un poco la necesidad, sobre todo de esa breve experiencia que tengo con el alumnado, de que cuando vas a intervenir, cuando vas a dar un taller, pues van como a tiro hecho de vienes a enseñarnos a colocar un preservativo, y cuando quieres indagar un poco más, pues evidentemente el tema de su propio autoconocimiento, su autoestima, sus límites, sus deseos, son fronteras súper difusas, no están claras, y parece que sí que tienen un discurso como ya venido, ¿no? de estos últimos años trabajados, pero después lo que es hacia sí mismo no queda tan claro. Entonces me quise acercar un poco a esta idea de bueno, que cómo ha sido el autoconocimiento dentro del feminismo como herramienta tan importante. Y después, bueno, se final un poco hacia una sociología de la sexualidad, en tanto en cuanto como subdisciplina posiblemente esté tocada o sí, esté como compartida también con la sociología del género, de la diversidad, de la familia, y también tendrá que dar ciertas respuestas y también proponer, ¿no? Para seguir trabajando e investigando. Entonces, ay, ¿y esto por qué no avanza? Ah, ya estamos avanzando. Entonces, bueno, pues lo que les decía, ¿no? La importancia esto del autoconocimiento dentro del desarrollo del movimiento feminista. También vamos a hacer un pequeño breve recorrido del movimiento feminista dentro del Estado español, y lo vamos a situar desde el 75 al 85. Es como una breve aproximación. Después la importancia de la educación afectivo-sexual, y lo que les decía de las pinceladas que hacia dónde podría ir la sociología de la sexualidad. Entonces, ¿por qué estamos enmarcándolo desde el 75 al 85, cuando hay una primera etapa que se gesta, ¿no? Previo a estos años, podríamos decir del 65 hasta el 75, y es que ay, con las camaritas a lo mejor no ven la fotito de la jornada, pero bueno. Se ve, Marta está sintiendo, entonces sí se ve. Vale, bueno, si nos situamos bueno, en cómo estaba el movimiento feminista en esa época, pues evidentemente los últimos años del franquismo fueron bastante complicados. Sí es verdad que había un germen del movimiento de grupos de mujeres donde evidentemente trabajaban de forma clandestina, y donde también se estaban asociando o estaban muy ligadas también a partidos y colectivos políticos, ¿no? Los más politizados antifranquistas. ¿Qué pasa? Que cuando las mujeres en este momento, las mujeres politizadas, que querían poner encima de la mesa sus preocupaciones políticas, feministas, etcétera, pues bueno, evidentemente había o sí, como un rechazo a trabajar todo esto, en tanto en cuanto pues se entendía que a medida que se entendía, o bueno, esa dejadez también política, ¿no? A medida que se fueran resolviendo cuestiones, otro tipo de libertades, pues ya se irían asumiendo. Evidentemente no era así. Bueno, ¿qué pasa? En el año 75 muchas mujeres empiezan a organizar ya lo que serían las primeras jornadas de liberación de la mujer, a lo largo de todo el año, y cae, por eso un poco se inicia, por así decirlo, se inicia con este momento, eh, como el surgimiento, sí, o el reencuentro, ¿no? De todas estas mujeres de diferentes partes del Estado en estas jornadas, y que además coincide un poco, bueno, coincide con que se celebra 15 días después de la muerte del dictador. Entonces, bueno, tenemos que justamente a raíz de este encuentro en el 75, pues ya empieza a constituirse un poco una agenda política,
Y en el 76 se llevan a cabo las jornadas catalanas de la dona, y es ahí donde Leonor Taboada, que había participado un poco de la influencia también del movimiento y del autoconocimiento, del movimiento self-help en Estados Unidos, y además ella también participa en la traducción del libro que les pongo aquí, ¿no?, de la imagen de Nuestros cuerpos, nuestras vidas, pues un poco también trae a colación en la jornada toda esta situación. Pues ella lee un manifiesto donde invita a las personas que están en las jornadas a, pues autoexaminarse, ¿no? Y como que ella un poco también relata que a raíz de las jornadas pues se ven a muchísimas mujeres yéndose a los baños a autoexplorarse, tanto mamas como vaginas, etcétera. Además, bueno, aprovechar también que en estas jornadas, en estos momentos, pues también se constituye la Coordinadora Feminista de Barcelona y movimientos como Mujeres Libres, que eran clandestinos, pues como que también salen un poco de la semiclandestinidad, salen a la luz, etc. A partir de aquí, bueno, también Leonor Taboada, ella se sitúa también en Mallorca, y con otras compañeras pues también llevan a cabo el colectivo Pelvis. Y también a partir de ahí, pues constituyen también lo que vienen siendo los centros de familia, donde, una de las principales características pues era eso, considerar que, que el cuerpo y su autonomía era fundamental para la lucha política de las mujeres, que es verdad que en estos años recordemos, saliendo del franquismo, ¿no? Con esta carga tan fuerte judio-cristiana, católica, etcétera, intentar concebir que la sexualidad no estaba ligada a la reproducción, pues era bastante fuerte. Y después también la necesidad de que, de que a través del autoconocimiento pues se buscara también una nueva sexualidad, una nueva identidad de liberación personal, ¿no? A raíz de estos años, ¿no?, desde el 76 hasta el 81, se constituyen a lo largo del Estado pues muchos centros de la familia con esta perspectiva feminista de que las mujeres pues no solamente fueran a informarse o reprogramar o evitar su embarazo o conocer sobre cuestiones anticonceptivas, sino también esa necesidad de conocer sus propios cuerpos, de conocer su propia sexualidad, etc. También en el 77 se generan unas jornadas en el País Vasco, donde ahí también se pone sobre la mesa pues otras sexualidades, ¿no? Saliendo un poco pues también sobre el tema del lesbianismo, etc. Sí que es verdad que es como bastante importante toda esta construcción de los centros de planificación familiar, en tanto en cuanto pues también ahí se unen muchos profesionales progres, por así decirlo, pero sí es verdad que ya es verdad que en el momento del 79-81 a la hora de realizar ciertos abortos, porque es verdad que también se formaban daban información para que las mujeres pudieran viajar para poder abortar. Cuando se intenta llevar a cabo esto, y también hay ciertas penalizaciones a centros y a personas en concreto, ¿no? Ya se empieza a poner sobre la mesa la necesidad de que evidentemente el aborto pues se lleve a cabo a través de una red más pública, ¿no? Que sea a través del derecho al aborto, ¿no? Y es ahí donde se concentran sus fuerzas en todos estos años. Igualmente, estamos en unos años también donde cuestiones como la de la doble militancia pues son bastante fuertes. También es verdad que hay como gran movimiento de pues congresos, publicaciones, etcétera, y también hay llegamos ya también como una especie de institucionalización del movimiento, porque al final
Pues bueno, porque al final se institucionaliza esta parte de la planificación familiar, ¿no? Entonces, al final hay como tres partes o hay tres tipos de centros de planificación familiar, una que estaría llevado pues por todas las mujeres concienciadas dentro del movimiento feminista y con perspectiva de género y que consideran pues eso, que la biología sí que está generando como una presión en los cuerpos de las mujeres, después, y que hacen una crítica al sistema de salud. Y después habría otra donde también, bueno, sí es verdad que está lo que comentaba, ¿no? Que había como una profesionalización de más progre que también estaba participando y después ya la de un funcionariado. Todo esto sumado también pues, a las primeras elecciones pues, genera también un resquebrajamiento dentro del movimiento feminista, más la institucionalización de parte del movimiento, generando pues, al final cierres de centros de planificación que eran llevados a cabo por la parte más feminista, ¿no? La que la había generado en un primer momento. Bueno, llegado a esto, sí que, vuelvo para atrás y para adelante para hacer la introducción, llegado a esto, sí es verdad que también hay una parte donde a finales de los años 80 también se introduce dentro del currículum escolar el material de educación afectivo-sexual, ¿no? Y es aquí donde una de las pioneras es el colectivo Arimaguada, que bueno, pues crea el programa Arimaguada en el año 86. El colectivo está situado en Canarias y también con una intención, bueno, también partiendo de esa institucionalización de que tenía que haber, pues eso, un plan canario de educación y atención a la sexualidad juvenil. Tiene como diferentes etapas en las cuales pues, se encuentra la experimentación e innovación para integrar la educación sexual en el currículo escolar, la sistematización de las experiencias, de lo que se van encontrando en la etapa anterior, y la generalización y consolidación de la educación afectivo-sexual. Hay un primer plan canario, ¿no? que lo estaba comentando, que se genera en el año 96-97, en ese curso, parte un poco también el colectivo de un modelo biográfico profesional, es decir, que tienen en cuenta la diversidad, las diversas biografías sexuales y que además son compatibles pues, con la salud y que además el profesional pues, va a poder acompañar a todas estas biografías. Por otro lado, además, bueno, creo que además se me están quedando cositas atrás, pero bueno, si no, ahora las volvemos a retomar de este pequeño recorrido. Después también tendríamos esta parte de la pionera María José Urruzola, donde ella en el año 91 pues genera también trabajos donde ya integra áreas centrales de la educación afectivo-sexual, ¿no? que es la que sería la del cuerpo y destinadas a pensar en la experiencia y el autoconocimiento corporal, evidentemente la sociología del género y la de una sexualidad, pues, donde además se puede trabajar desde una afectividad, desde un establecimiento de vínculos mucho más íntimos de los que ya de lo que no se ha acostumbrado a trabajar, ¿no? Directamente ya se incluye también pues eso, amor y sexualidad, imagen corporal y belleza, autoestima, cómo ser libre, ¿no? El romper con los estereotipos de género, tener claro, bueno, cuáles son los roles sexuales y expresar y transformar sentimientos, que es un poco, bueno, que realmente aunque vemos que hay como que ya evidentemente se ha venido trabajando durante todo este tiempo, todavía es como, nos damos cuenta que hay como ciertas limitaciones a la hora de trabajarlo también con el alumnado, ¿no? En la actualidad. Y después, también asociado todo esto al tema de la afectividad, pues trabajada también como una variable afectiva, como la empatía, ¿no? El acercarnos y el trabajar además con el alumnado las cuestiones de pues, las habilidades interpersonales y sociales, en plan, cómo me estoy comunicando conmigo mismo, cuáles son mis deseos, cuáles son mis límites y cómo comunicar todo eso una vez estamos empezando sí, a establecer otro tipo de relaciones, ¿no? ¿Por qué lo estábamos acercando también o por qué creo que al final la sociología de la sexualidad también
tiene que acercarse a esta cuestión, y es que al final hay una tradición evidentemente sociológica, de teoría social, de que en muchas de las ocasiones también evidentemente los autores, pues desde los más clásicos a los más contemporáneos, también tienen un background bastante fuerte de estereotipos, y también han escrito y desarrollado ciertas teorías sin tener pues un feminismo o una perspectiva de género implementada. Y sí es verdad que como subdisciplina que tiene que dar respuesta a lo que es el sexo y qué no lo es, qué espacios hay que describir y qué tiempos, ¿no?, se adjudican, qué actores están adjudicando esta sexualidad y cuáles no. Bueno, y de qué modo lo hacemos, las razones y las consecuencias sociales que a su vez tiene todo esto, y entendiendo la sexualidad como una actividad social, pues sí es verdad que tiene que tener muy claro que el autoconocimiento de nuestros cuerpos y nuestras sexualidades es importante, ¿no? Vamos, y rescato toda la intervención que nos ha hecho la compañera Marta. Al final, pues, es necesaria la diversidad, tener clara, ¿no?, la diversidad y autoconocimiento de todo el alumnado, de todas las personas. Siempre es súper importante al final, pues bueno, tener claro para las personas que intervienen, para las personas que están recibiendo los talleres, que la perspectiva de género es fundamental para generar una transformación social, que hay que considerar también las personas, y posiblemente eso también en algunas ocasiones se da con otras personas que también están dando talleres o que intervienen con el alumnado, el mismo profesorado, que al final es como un poder adulto, ¿no? No nos acercamos a escucharlos, no, o a empatizar con estas personas con la carga que ya pueden tener, mismas redes sociales. Nosotros al final no hemos crecido con eso, pueden tener sus oportunidades y pueden tener sus dificultades, y ellos al final pues están creciendo con esta herramienta al lado. Pero sí es verdad que hay que considerar a las personas, bueno, pues como sujetos activos de su propia vida y de su vida afectivo-sexual, ¿no? Y fundamental, pues, el considerar que la sexualidad, evidentemente, es, repito, repito, como fundamental del ser humano, pues para una comunicación, nuestras relaciones y afectividades y placeres. Se abrió el micrófono, ¿verdad? No sé. Bueno, y creo que me fui como muy rápido, pero de este breve repaso, rescatando también una de las principales lemas de la Fundación SEXPOL, pues bueno, el autoconocimiento sexual nos hará libres, pues para tomar decisiones, libres para conocernos a nosotros mismos y para poder intervenir bueno, y autoconocernos, vaya. Nada, muchas gracias y muchas gracias.